¿Cómo están amigos académicos? Bienvenidos a esta nueva lección de este curso gratuito de interpretación de diagramas esquemáticos como nunca antes te lo contaron, o al menos eso es lo que yo creo, ¿no? Como yo vivo en una nube así, yo creo que nunca antes te lo han contado. Bueno, esas son mis payasadas. A ver, hemos aprendido la lección anterior de cuál es el principio de operación de un diodo semiconductor. ¿Por qué un diodo semiconductor? Porque está construido por materiales semiconductores, principalmente de silicio, que han sufrido ciertos dopajes o doping para tener cierta alteración en sus estructuras, para que de esa manera uno de esos materiales esté cargado positivamente y el otro esté cargado negativamente, y los dos al juntarlo generan un match y finalmente un fenómeno físico bastante raro que se genera en el medio, llamado la zona de deflexión o zona de agotamiento, que es una pared que tienen los diodos en el medio y que es necesario romperlo con un pequeño voltaje mínimo de 0.7 volts aproximadamente. Bien, pero hemos aprendido que en polarización directa efectivamente hay una conducción, pero en polarización inversa no hay una conducción. Entonces el concepto se vuelve simple, se dice que los diodos conducen en un solo sentido. Ese es el concepto natural, estándar, general de un diodo, del cual yo no estaría tan seguro debido a que en las lecciones anteriores hemos hablado de tantas cosas acerca del diodo que ya nos hace pensar que el concepto debe ser un poco más complejo que eso y no tan simple como que conduce a un solo sentido. Además, por lo que te voy a demostrar en la siguiente lección también más adelante, algo bien interesante. Bien, pero vamos al tema. A ver, a los diodos semiconductores normalmente lo llamamos diodos rectificadores. Y uno se pone a pensar, ¿por qué se llaman diodos rectificadores? ¿Será porque un diodo finalmente tiene una simbología de esta manera, ¿no? El diodo tiene un ánodo y tiene un cátodo. Vamos a decir que es el positivo y vamos a decir que es el negativo. Entonces, si la corriente solo circula en un solo sentido, quiere decir que una corriente va a poder viajar por acá, de izquierda a derecha, por decirlo así. Pero si esta señal quiere retornar por algún motivo, no lo va a dejar pasar esta columna o esta raya que está simbolizando de alguna manera a la zona de agotamiento que ha crecido, porque en inversa la zona de agotamiento crece. Entonces ese nos dice que el concepto es que el diodo conduce en un solo sentido. Pero también le decimos diodo rectificador. Uno puede pensar que, bueno, profe, es un diodo rectificador, ¿por qué? Porque está rectificando. ¿Y qué está rectificando? Bueno, profe, de ida pueden ir, pero de regreso no. Por tanto, han rectificado. Eso no es así. Eso no es así. Sería absurdo decir eso. Hasta cierto punto sería tonto. Hay que hacer el análisis respectivo para poder entender por qué diablos este diodo podría ser un diodo rectificador y a qué llamamos finalmente diodo rectificador. Para eso vamos a recordar una teoría extremadamente básica. Ustedes saben que en líneas generales tenemos dos tipos de señales. Una señal que no tiene frecuencia y una señal que sí tiene frecuencia, ¿no? Hay diferentes tipos de señales, yo estoy hablando de dos. En términos sencillos, para los que recién empiecen y toda la huevonada, estamos hablando de una señal directa y una señal alterna, o sea, DC y AC, ¿no? Bien, si nosotros utilizamos estas señales, que ya hemos hablado de esto anteriormente, por supuesto, en lecciones anteriores de este mismo curso, si nosotros utilizamos por acá una fuente de alimentación y tenemos un elemento por acá, un resistor cualquiera, por hacer algo bastante simple, ¿no? Y tenemos una fuente por acá y nosotros le aplicamos, por ejemplo, 4 voltios, la pregunta que nos debemos plantear aquí es que estos 4 voltios son en AC o son en DC. Bueno, uno podría decir, profe, por la simbología, esta es una fuente que provee señales directas, por tanto son 4 voltios en DC. ¿Eso qué quiere decir? Que la señal simplemente va a venir por acá, por acá, por acá, por acá y se acabó el asunto. Eso sería de manera sencilla también cómo funciona la señal en DC. Pero ¿cómo sería si esta señal estaría trabajando como si fuera una señal en AC? Vamos a poner este mismo circuito por acá abajo, vamos a duplicar esto y la diferencia va a ser, vamos a mover esto un poquito para duplicar esto. Bien, la diferencia en este caso va a ser que la fuente de alimentación va a ser, digamos, simbolizada de forma diferente. Acá vamos a tener una señal
senoidal que nos va a decir que la señal que se va a aplicar a este circuito es un AC. Entonces acá podríamos tener 4 voltios también, pero en AC. Claro, ¿cómo así, profe? Mira, la diferencia, vamos a hacerlo académicamente, de la aplicación de un AC en este mismo circuito, aunque es un ejemplo extremadamente simple, es que el AC, como todo, acá tiene por ejemplo positivo y negativo el DC. Bueno, el AC de alguna manera también va a tener un positivo y un negativo. Pero más allá de positivo y negativo, quiero que entiendas o quiero que te concentres en la señal positiva como si fuera un DC. Imagínate que esto fuera una señal en DC. ¿Cuál sería su trayectoria? Vendría por acá, pasaría por acá, viene por acá y termina aquí. Esto sería un DC como en el ejemplo de arriba. Pero como estamos hablando de un AC, ya no es DC, la señal va a ser exactamente igual, se va a comportar igual, va a viajar igual, con la diferencia que el AC, como habrás visto aquí, es una señal que alterna. Una señal que alterna significa que nosotros tenemos, por ejemplo, acá un plano cartesiano, si lo colocamos así, podríamos decir que alterna entre positivo y negativo. ¿Es la única forma? No, puede alternar entre positivos o solo entre negativos, pero en este caso estamos utilizando positivos y negativos. Entonces, la alternancia a mí me dice que tiene dos niveles, ¿ya? Vamos a verlo así un poco simple. Tenemos un nivel, ¿ya? Y tenemos otro inverso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos visto por acá, esta vuelta de acá de 4 voltios, es solamente la primera parte. Es como si fuera esto de aquí. Solamente esto se ha ejecutado. Ahora nos falta ejecutar el que está aquí abajo. Pero como está de cabeza, es como que ahora está a la inversa. Por tanto, lo que se tiene que generar ahora, para que se pueda cumplir esta segunda parte, es que ahora ya no va a iniciar desde aquí y va a dar la vuelta, sino que ahora va a iniciar desde aquí. Quiere decir que va a haber una segunda etapa donde la señal ahora va a venir por acá, viene por acá, viene por acá y ahora retorna y termina aquí. O sea que nosotros tenemos, digamos, un AC que está dividida en dos etapas. Uno que comienza por arriba y termina por abajo, y otro que comienza por abajo y termina por arriba. Académicamente vamos a entenderlo de esa manera. ¿Cuál es la diferencia con el DC? El DC es un solo sentido. En cambio el AC es en dos sentidos. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Cuando me refiero a ida y vuelta es, este aquí es la ida, este es la ida, o sea, empieza por arriba y ahora empieza por abajo el otro. Y termina por arriba. Entonces, digamos que de manera gráfica, por decirlo así, el AC y el DC se podría representar de esa manera. Bien, cuando nosotros hemos estado hablando de diodos, hemos dicho que efectivamente, pues este diodo va a conducir en un solo sentido. ¿Por qué? Porque la señal que se le va a aplicar viene por acá. ¿Esta señal podría retornar por algún motivo? No, no podría retornar si es que estamos hablando de un DC. Si es un DC, ya te había explicado aquí abajo. El DC simplemente se va y ya está, se acabó el asunto. Si tiene que girar otra vez, volverá a girar por acá, y volverá a girar por acá, y volverá a girar por acá. Pero nunca va a ir por acá y va a decir, no, mejor me regreso. No, eso es AC. Entonces aquí arriba, cuando hemos visto este diodo, pues efectivamente hay una señal que viene por acá y pasa el diodo porque está en polarización directa. Estamos hablando de un DC. Pero cuando decimos que esta señal puede retornar también por acá y no va a poder pasar, es porque ya estamos hablando de una segunda etapa. O sea, estamos hablando de que esto de aquí es el de ida y este es el de regreso a la inversa. Entonces, cuando nosotros analizamos a los diodos en este sentido, que una señal puede ir pero no puede regresar, podríamos estar refiriéndonos a una señal AC. Sin embargo, esto también podría ser un DC. ¿Cómo? Si yo solamente dibujo esta señal de aquí a la inversa, en polarización inversa, yo podría decir que es un DC, solamente que le he inyectado una señal por el otro lado. No puede pasar, obviamente, no va a pasar porque la zona de agotamiento es muy grande en polarización inversa. Pero si yo dibujo una sola señal, también podría decir que un DC es esto. Mira, un DC puede ser esto de aquí, una gráfica así, o yo podría eliminarlo y esto también podría ser un DC que no pudo pasar. No quiere decir que porque está a la inversa es un AC.
Lo que estoy tratando de decirte es que es un DC cuando solamente hay una señal, una. Pero si yo le agrego otra señal por acá que sí pasó, ya estoy hablando de dos señales. Entonces ahí ya no es DC, ahí ya estamos hablando de un AC. Ahí está el punto de quiebre. ¿Qué sucede acá, amigos? Mira, si me has entendido este concepto, lo demás va a ser muchísimo más fácil de entender. Pasemos acá a hacer un ejemplo más locazo. A ver, si nosotros tenemos una fuente de alimentación por acá, un poquito más chico, ¿ya? Para tener espacio de trabajo, una fuente de alimentación en AC. ¿Qué puede ser una fuente de alimentación en AC? Cualquier fuente que te genere señales oscilantes u osciladoras. Puede ser el suministro eléctrico de tu casa, los tomacorrientes, ¿no? Normalmente tenemos 220 en AC, ¿no? O 110 en AC, dependiendo del país o región. Pero también en los dispositivos electrónicos hay generadores de señales alternas que podríamos estar hablando, pues no sé, de 20 voltios, pero AC también podría ser, señales más pequeñas. Entonces vamos a dejar un ejemplo de 5 voltios, nomás no hay que complicarnos la vida en AC. Entonces vamos a poner por acá, en esta línea, dos cosas. Uno, un diodo, como normalmente lo conocemos, ¿no? Así como lo hemos dibujado arriba, ¿ya? Y en la parte de abajo vamos a dibujar un componente electrónico que puede ser cualquier cosa. Esto puede ser un ventilador, un cooler, podría ser una bombilla eléctrica, o una bombilla simplemente. Podría ser cualquier cosa que te sirva, si quieres, una computadora, una PC, podría ser cualquier cosa. Imagínate que sea algo que le vas a dar utilidad. Entonces, a este dispositivo se le aplica una señal en DC. Este dispositivo de repente trabaja con 4.3 voltios. Este dispositivo trabaja con 4. Tú no le puedes dar más ni menos. No le puedes dar ni más ni menos a este dispositivo. Entonces, si se le aplica una señal en DC, pues claro, pues va a venir una señal de 5 voltios por acá. Y cuando llegue por acá, este diodo le va a permitir pasar en la medida que pueda romper esa zona de agotamiento que más o menos es 0.7 volts. Por consiguiente, pues lo que va a llegar acá va a ser 5 menos 0.7 va a ser 4.3 voltios. En este caso en concreto, podríamos decir que esta señal, si estoy dibujando solo una señal, que sería una señal en DC entre comillas, pues está trabajando digamos, con este diodo para ser regulado. En otras palabras, en este preciso momento el diodo está cumpliendo la función de regulador de voltaje, por ejemplo. Pero no es tan efectivo para eso porque, digamos, los valores que consumen los diodos son bastante pequeños, por lo menos estos diodos semiconductores que hemos estudiado. Pero bueno, esta señal va a continuar su camino por acá porque finalmente es la corriente eléctrica lo que de alguna manera va a circular, ¿no? Entonces vamos a poner por acá inicio, este sería el inicio, a ver por acá inicio, y este de acá abajo sería el fin, ¿ya? El fin, por eso pongo una flechita aquí como que ha llegado aquí y acá como que sale desde aquí, ¿ya? Como estamos hablando de una señal en AC, ¿qué es lo que toca ahora? Que ahora vuelve a generarse una señal, pero que ahora se genera la inversa, es decir, que el inicio esté aquí, que el inicio sea ahora a partir de acá abajo, o sea, digamos desde este punto de aquí, desde acá va a ser el inicio, y el fin o el final ahora va a ser en la parte de arriba, porque es una señal de 5 voltios en AC. Entonces, si nosotros continuamos esta señal en inversa, pues esta señal va a venir por acá, va a venir por acá, y no importa cuánto me consuma, no importa cuánto me consuma esto, porque de hecho este componente de aquí podría no estar protegido. Si este componente no está protegido para polarizaciones inversas, es decir, él necesitaba una alimentación por aquí, ¿sí o no? Pero ahora le hemos metido por abajo. Si este componente no ha tenido o no ha sido diseñado para recibir señales a la inversa o en polarización inversa, tranquilamente podríamos dañarlo. Por eso es que se utilizan los diodos para poder protegerlos. Pero en este momento no es el caso. No me interesa esta PC. Es más, no me interesa nada de este componente. Lo único que me interesa es el diodo. Este diodo ahora va a recibir una señal por acá, por este lado. La pregunta es, ¿en polarización inversa podrá pasar el diodo? Evidentemente no. Supongamos que ahora, como ahora ha iniciado por abajo,
sigue habiendo 5 voltios, solamente que los 5 voltios ahora se han generado por abajo. Anteriormente fue por arriba, ahora es por abajo. Digamos que de estos 5 voltios se consumió 4.3 acá porque estaba bien diseñado y toda hay una configuración que permite que se consume así sea en inversa. Ejemplo. Entonces, si entra 5 voltios por acá, ahora se va a comer 4.3 y ¿cuánto me va a quedar en esta salida? 0.7. La pregunta es la siguiente. Estos 0.7 que van a llegar a este diodo, ¿podrán pasar? Sí, profe, porque los diodos requieren justamente 0.7 volt para poder atravesarlo. Sí, pero en polarización directa. En inversa no. En inversa recuerda, cuando nosotros configuramos en inversa, acá la zona de agotamiento crece más, por tanto las señales en inversa no pueden pasar. Pero realmente de fondo sí pueden, ya que esas barreras de potencial son muy altas, pero tampoco es que sean infinitas. Normalmente vamos a tener, digamos, voltajes de umbral que se van a necesitar para romper en inversa, más o menos de 10, de 50, de 100 o de 1000 voltios, ¿no? Más o menos son los valores más conocidos, por lo tanto que si yo le meto 1000 voltios por acá, lo va a atravesar sí o sí y no le va a importar que esté en polarización inversa. El problema es que se va a reventar ese diodo y se va a dañar. Entonces, en polarización inversa, realmente sí se puede atravesar, pero los voltajes son más altos. El tema es que si tú logras atravesar por un voltaje más alto, lo vas a quemar y vas a dañar el componente, y esto simplemente se va a destruir y vas a perder comunicación en esa línea. Pero ese no es el punto. El punto real es que solamente está llegando 0.7 volts. Es decir, va a ser imposible que esa señal pase por ese diodo en polarización inversa. Entonces, quiero que me prestes atención aquí. Cuando nosotros hablamos de una señal en AC, efectivamente, primero va por un lado, por acá, y luego va por acá. El tema es que por este lado, todo ok, todo bien, no pasó nada malo, circuló, tuvo un inicio y un final, pero cuando fue por abajo, tuvo un inicio, fue por abajo y se quedó aquí. Quiere decir que nunca llegó al final donde debió llegar. Por tanto, no se cumplió la circulación que debería haberse generado para decir que este circuito es ideal y que, digamos, está trabajando normalmente. ¿Cómo se representa esto, amigo, en la práctica? Mira, si nosotros sabemos que esta señal en AC de 5 voltios puede ser representada matemáticamente, pues hagámoslo. Mira, esto es un plano cartesiano extremadamente básico. Esto es de colegio, tú lo conoces. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. De la misma manera, para abajo nosotros tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Ahí está. Entonces, si nosotros hablamos de una señal en AC de 5 voltios, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Mira, esto va de 0 a 5. ¿Por qué en curva, profe? ¿Por qué no va de 0 a 5 de frente para arriba? ¿Por qué no llega hasta acá? Porque viejo, recuerda nunca olvidar, todo lo que chucha hagas en tu vida va a tener un comportamiento en función del tiempo. El tiempo siempre avanza y el tiempo nunca se detiene teóricamente hablando, porque hay algunos físicos que ya están cuestionando que si el tiempo existe o no. Y es bastante respetable porque lo dice gente de peso. Pero bueno, sigamos con la base académica. El tiempo. Entonces, para que este 0 se convierta en 5, le va a tomar un tiempo. ¿O acaso si tú quieres ir ahorita al cine, haces así y apareces en el cine? No, tienes que caminar, abrir la puerta de tu casa, tomar un taxi, o bueno, te va a tomar un tiempo en llegar, pero sí puedes llegar al cine. Lo mismo es acá, queremos llegar de 0 a 5, bueno, puedo llegar de acá, sí, pero el tiempo avanza de manera horizontal, así es que en la medida que este 0 va subiendo a 1, a 2, a 3, a 4, el tiempo va avanzando hasta que llega a 5. ¿Cuánto le tomó? Este tiempo de acá le tomó a esta señal para poder llegar hasta 5 voltios. Eso es lo que ha pasado. Se tomó un tiempo para llegar hasta el 5. Entonces, si lo podemos graficar de otra manera un poquito más sencillo, podríamos hacer lo siguiente, que esta señal simplemente ha llegado hasta acá. Ya está. Ahora,
esta señal que ha llegado hasta acá es más o menos como que ha pasado lo siguiente. Presta mucha atención acá. Esta es una dinámica bien interesante que te puede ayudar a entenderlo mejor. Es como que estamos hablando de la primera señal. Esos 5 voltios es como que llegó hasta acá. Hasta acá. ¿Por qué hasta ahí? ¿Por qué no toda la vuelta? ¿Por qué? Porque estos 5 voltios, primero tuvo que ser en algún momento cero. Ah, eso quiere decir, vamos a dibujarla con un poquito más chiquito, para que esa fuente realmente tenga 5 voltios, quiere decir que antes de que sea 5, digamos que el 5 está por acá, antes de que sea 5 tuvo que haber sido 4, como nos muestra esta gráfica de acá. Antes de que sea 5 tuvo que haber sido 4, y antes que sea 4 tuvo que haber sido 3, 2, 1 y 0. Ah, entonces quiere decir que este 5 tuvo que en algún momento haber sido 4, en algún momento haber sido 3, en algún momento haber sido 2, en algún momento haber sido 1, hasta que llegó a 0. Eso quiere decir que esta fuente generó una elevación de tensión. Entonces ahí es donde ha transcurrido ese tiempo para que esto pueda llegar a 5 voltios. Es lo que te había puesto por acá. Tomó todo este tiempo para llegar a 5 voltios. Ahora, esos 5 voltios se van a comenzar a descargar. Hace un momento te dije que esta señal de 5 voltios llega por acá y se queda hasta aquí. Realmente se queda hasta aquí cuando se descarga. ¿Por qué? Porque estos 5 voltios, mira lo que estamos por acá haciendo, en esta primera línea, cuando este era el inicio, viene por acá y estos 5 voltios todavía siguen siendo 5 voltios. Ya, el voltaje no circula, de acuerdo, no quiero tampoco enfadar o molestar a los ingenieros, a los físicos. Estoy tratando de ser un poco más dinámico para que la gente me pueda entender. El voltaje no circula, lo que circula es la corriente finalmente por medio de vibraciones. Ese tema ya hemos hablado anteriormente, pero solamente por si acaso lo digo. Pero digamos que hasta acá es 5 voltios. Cuando pasa este diodo ya se convierte en 4.3 porque ese diodo se consumió 0.7. Entonces cuando ya estamos aquí en 4.3, esto se termina de consumir aquí en esta computadora porque este se consume 4.3 voltios. Por tanto, después de este PC ya no tenemos, digamos, 4.3, sino ahora tenemos 0. Eso quiere decir que básicamente lo que ha pasado es lo siguiente. Mira, préstame atención acá, viejo, no te distraigas. Lo que ha pasado es que estos 5 voltios que se habían elevado acá, ahora se han descargado por acá, porque llegó a 0. Porque si aquí tenemos 0, pues todo esto de acá también es 0. En otras palabras, acá se carga y acá se descarga. Eso es lo que ha pasado. Entonces, para cargarse demora un tiempo, para descargarse también demora otro tiempo. Para cargarse demoró este tiempo, para descargarse tomó este otro tiempo hasta llegar a finalmente 0. Pero el tiempo no, de repente acá fue un segundo, pero en voltaje, acá, mira, ya estamos en 0. Y se generó este arco, por decirlo así. Después vamos a ponerle su nombre real. Esto de acá. En otras palabras, esta pequeña gráfica está partida en dos partes. Digamos que está partida así, ¿no? Esta es la elevación de voltaje de la fuente y esta es la descarga entre el diodo y la computadora, que era el ejemplo que hemos puesto. Entonces, en otras palabras, mira, acá está la clave ya, no te duermas viejo. En otras palabras, hablemos de la primera circulación. Cuando esto circula de esta manera y llega a su final, quiere decir que se formó esta gráfica. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucedió. Ahora la pregunta es la siguiente. Cuando esto circula desde este lado, ¿logra pasar el diodo o no? No logra. Por consiguiente, esto no llegó a cumplir su ciclo. Porque para lograrlo, tuvo que haber circulado todo, como el caso anterior. Pero este no lo logró. Este llegó hasta aquí. Y como no pudo pasar, no hay otra. Se va a tener que regresar para que ahora sí el otro vuelva a entrar por acá y este sí pueda circular. En otras palabras, cuando este voltaje de 5 voltios en AC inicia por acá, sí pasa. Pero cuando inicia por abajo, no pasa porque no termina su ciclo, no termina su trayectoria. Entonces, en la gráfica, ¿cómo sería esto? Bueno, el primero está bien porque sí termina su trayectoria, pero el segundo no. El segundo no termina su trayectoria, por tanto esa gráfica no va a existir.
No va a existir, pues amigo. No se va a dar porque este diodo no lo está dejando pasar a la inversa. Pero no te olvides nunca, el tiempo nunca se detiene. Y si el tiempo nunca se detiene, pues igual se tomó un tiempo en querer ir por acá y como no pudo retornó. Igual se demoró un tiempo. Por consiguiente, en la gráfica, efectivamente, no va a haber ninguna gráfica para el sentido inverso, pero sí va a haber un tiempo. Un tiempo que le tomó intentar dar la vuelta, pero no pudo. Cuando vuelve y no puede, pues el ciclo se vuelve a iniciar y ahora nuevamente empezamos por arriba y esto vuelve a venir por acá y sí logra circular. Por tanto, la siguiente etapa sería otra gráfica así, pero cuando ahora este quiere intentar otra vez irse a la inversa no lo va a lograr, pero también le va a tomar un tiempo intentarlo, así es que vamos a tener otra vez un segmento de tiempo sin que haya gráfica. En otras palabras, lo que hemos obtenido como resultado no es otra cosa más que una señal que ahora tiene esta forma de acá. Esta forma es lo que se ha generado cuando inicialmente habíamos aprendido que esta señal va alternando por ambos lados. Entonces, si en la gráfica solamente tenemos el de aquí y el que debería estar abajo no está, ni aquí, ni aquí, ni nunca va a estar, entonces podríamos decir también que en la parte de arriba esto se ha eliminado y esto se ha eliminado. ¿Por qué? Porque ahora el resultado va a ser el siguiente. La señal en AC va a ser así. Cuando inicialmente la señal era así. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, profe, en palabras simples porque no he entendido ni mierda? Bueno, lo que ha sucedido aquí es sencillo, que esto de acá, habíamos aprendido que es el positivo y que es el negativo, que es el positivo y que es el negativo, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que ha sucedido es que gracias a ese diodo, pues se ha eliminado el negativo y hemos obtenido como resultado esta gráfica de acá. En otras palabras, si yo te pregunto esto de manera pero muy simple, esta señal de aquí arriba, que es la señal resultante, ¿es igual a la que está aquí, que es la señal inicial? No es igual. Eso quiere decir que la señal que inicialmente era así ha sido rectificada y ahora tenemos una señal de esa manera. En otras palabras, vuelvo a recalcar, la señal que era de una onda completa, ahora se ha convertido simplemente en media onda. Es por eso que los diodos semiconductores, cuando tienen este tipo de configuraciones, cuando trabajan con señales AC, es que logran rectificar la señal. La señal es lo que se rectifica y de ahí nace el concepto de diodos rectificadores. Pero si no le aplicas un AC y está trabajando solamente en DC, es un diodo semiconductor. Simplemente porque no está rectificando ni pincho. Rectifica cuando se trata de una señal AC. Sí, pero también sabemos que las señales DC no son perfectas, así que hay ciertas oscilaciones. Por consiguiente, de alguna u otra manera, los diodos estarían siempre trabajando en un mundo real con señales AC o por lo menos señales que van a oscilar. Pero ese es el origen del término del diodo rectificador y no es cualquier estupidez. Ah, no, es que una señal pasa y la otra no. Por eso la rectifica. Esos son simplemente a partir de ahora, grábatelo en tu cabeza, estupideces. Ingreso Directo, la academia que te enseña más por menos. Visítanos en ingresodirecto.com.